en Hong Kong, se puede producir al cabo del tiempo una situación meteorológica complejísima en Nueva York. O sea, que puede haber una tormenta gigantesca en Nueva York que sea el efecto de la causa del movimiento de las alas de la mariposa. Hay como una manera de ver esto metafóricamente que dice que las causas pueden ser mínimas y los efectos gigantescos, los efectos pueden ser mínimos y las causas gigantescas, que puede haber un desplazamiento en el tiempo de la causa y el efecto, que puede haber un desplazamiento espacial de la causa y el efecto. Y entonces hay una ley que es la ley de la causalidad, y las leyes que están operando en la ciencia son parte de la concepción científica del mundo. Lo que pretendemos, lo que se pretende en estas escuelas que yo les he nombrado de los países nórdicos, de los países asiáticos, es que haya un verdadero pensamiento científico en los estudiantes. Y si ese pensamiento científico no está en los propios docentes no podrán desarrollar el pensamiento científico. Por tanto, hace falta la lectura sistemática de la ciencia que se imparte, hace falta la actualización de la ciencia que se imparte, que el profesor esté actualizado, que domine las herramientas de esa ciencia, que domine las particularidades y los resultados de esa ciencia a los niveles más actuales de la contemporaneidad, y el trabajo debe ser un trabajo que cumpla con el principio de la cientificidad. Por tanto, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué cosa es lo general? ¿Qué cosa es lo particular? ¿Qué cosa es lo singular? Esas cosas que nos dice la filosofía tienen que ir desarrollándose, no importa que sea en la educación inicial. Tiene que haber un trabajo científico profundo del docente con sus estudiantes, y para eso se necesita actualización, para que el estudiante sea capaz de interpretar la ciencia de su tiempo, aún en su desarrollo intelectual, aún en su desarrollo psicológico. Este primer principio, que es el principio de la cientificidad, es uno de los que vamos a abordar en el próximo encuentro, para generalizarlo, para verlo desde una posición más amplia, más generalizadora. Y otro que vamos a ver es el principio de la vinculación de la teoría con la práctica. O sea, la ciencia no es solo teoría, la ciencia es vinculación, teoría y práctica. No hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Si deslindamos lo uno de lo otro, dejamos de ser científicos. Por tanto, afecta también el principio de la cientificidad. Y entonces este principio hace que podamos entender qué cosa es conocimiento racional, qué cosa es conocimiento sensorial, y hablar de todo esto desde un punto de vista filosófico. Por tanto, uno de los principios es el de la cientificidad, el otro principio es el de la teoría con la práctica. Hay un principio que es el de la sistematicidad, que debe haber condición de sistema en todo lo que se analiza con los estudiantes, y tiene que haber una visión sistemática de lo que se trabaja. En este principio vamos a discutir tres palabras, tres términos, que son tres conceptos, que son sistema, sistemático y sistematicidad. Estos tres conceptos son conceptos importantes de todas las ciencias: sistema, sistemático y sistematicidad. Y en América Latina, en todas partes, se ven como lo mismo. O sea, se consideran que no son tres conceptos diferentes, sino que se tratan como si fuera un solo concepto. Les voy a dar una idea para tener una visión en el próximo encuentro. ¿Qué cosa es un sistema? ¿Qué cosa es un sistema? Y estamos hablando de la teoría de los sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan unos con otros, a tal punto que si hay cambio en un elemento del sistema, el cambio de un elemento del sistema produce cambio en el resto de los elementos del sistema y en el sistema como un todo. De manera que el todo es el sistema y el sistema es el todo. El sistema está integrado por elementos. Los elementos que conforman el sistema están interrelacionados, a tal punto que si cambia un elemento, ese cambio de ese elemento altera a los otros elementos y al sistema como un todo. Para que se entienda bien, vamos a poner un ejemplo de un sistema mecánico, un reloj. El reloj que tenemos en la muñeca, el reloj pulsera,
es un sistema mecánico. Está formado por elementos que son las piezas del reloj. No hace falta que se rompa todo el reloj. Con que se rompa una pieza, nos quedamos sin la hora. Porque la ruptura de una pieza es la alteración de un elemento del sistema, y ese elemento del sistema altera al resto de los elementos del sistema y al sistema como un todo. Es decir, la visión que se tiene de la ciencia en la actualidad es que la ciencia es un sistema que está formado por un conjunto de elementos que son los conocimientos, y todos esos conocimientos se relacionan unos con otros. De manera que si hay cambio en uno de esos conocimientos, hay cambio en la comprensión del resto de los conocimientos. Esta visión de sistema es la que nosotros queremos dar y queremos que se entienda cuando decimos que todo se comporta como un sistema, porque todo está lógicamente articulado y no hay nada de la realidad objetiva que esté inconexa. ¿Cómo analizamos nosotros los latinoamericanos todo esto? Una cosa por aquí, otra cosa por allá, pero no sabemos qué relación hay entre esta cosa y aquella cosa. Lo que estamos tratando es de dar la visión sistémica. Todo está interrelacionado. Este es el ejemplo más sencillo del sistema, el reloj. Por tanto, un sistema es una integración de elementos que conforman un todo, elementos que están interrelacionados. Ese es el sistema. Ahora, sistemático es otra cosa. Lo hago ahora, lo hago después, lo hago más tarde. Lo sistemático es lo que se logra consecutivamente en el tiempo. Por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es sistemático. Tenemos clases, una que van a continuación de la otra. Trabajamos aquí, trabajamos allá, consecutivamente en el tiempo, y vamos dando una concepción de sistema a los contenidos de las asignaturas. Por tanto, lo sistemático es lo que trasciende consecutivamente en el tiempo. El sistema es la integración de elementos. Por tanto, una cosa es sistema, otra cosa es sistemático. Y sistematización es otra cosa diferente. Por eso le digo, hay que tener una claridad meridiana en los conceptos que se usan científicamente. Cuando usted sistematiza algo, usted ordena ese algo. Sistematizar es ordenar, es poner cronología. Esto primero, esto después, porque esto es causa y aquello es efecto. Esto apareció primero, aquello apareció después. Cuando usted hace una organización de contenido, los pone en el orden en que son necesarios ponerlo, con la cronología necesaria, usted está sistematizando. Por tanto, en la ciencia se sistematiza porque se ordena todos los elementos teóricos, todas las concepciones. En la ciencia se opera a manera de sistema porque está todo lógicamente articulado, y un cambio en uno de los componentes afecta a los otros componentes y al sistema como un todo. Y en la ciencia hay sistematicidad porque hay consecutividad en el tiempo. Estoy hablando a grandes rasgos, lo vamos a ver con mucha profundidad en el próximo encuentro, como estos tres, aquí hay tres, estamos trabajando en este curso con 8 principios, pero aquí les he hablado de 3 muy importantes: el carácter, digamos, que tiene la educación desde el punto de vista científico, que es la cientificidad o el carácter científico de lo que hacemos en el aula con nuestros estudiantes, a la par con el desarrollo de la ciencia, porque hay una contradicción importante entre la ciencia y la educación. La ciencia se va por delante de la educación. Generalmente hoy estamos trabajando en nuestros programas educativos, científicos, muy por detrás del avance de la ciencia. Siempre la ciencia descubre, y ya tardíamente se van incorporando a los procesos educativos esos descubrimientos. Por tanto, hay una distancia entre el avance que lleva la ciencia y lo que nosotros estamos haciendo con nuestros estudiantes. Y el principio de la cientificidad pretende reducir esa distancia, pretende reducir la distancia que hay entre los avances de la ciencia y los avances que tiene de la ciencia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todas estas cosas son cosas importantes que hay que manejarlas y hay que profundizar. Y hay otros principios, en general vamos a trabajar con 8, porque muchos libros de didáctica solo hablan de 6, otros hablan de 7, nosotros vamos a hablar de 8 principios que, como hemos dicho, tenemos que conocerlo, tenemos que comprometernos con ellos. Cuando los conocemos y nos comprometemos,
Entonces hacemos el esfuerzo de aplicación y los resultados que vamos obteniendo nosotros son resultados mucho más profundos, mucho más adecuados. He hablado muchísimo aquí y quiero darle la palabra a ustedes que en este sentido quiero que ustedes me digan. Yo cada vez que he trabajado en estos distintos lugares pido opiniones, pido conceptos, pido criterios. Por ejemplo, con relación a esta primera parte, que lo esencial son leyes y principios, no sé, quisiera pedir la opinión de ustedes. Me parece que en América Latina no hay un compromiso con los conceptos y sus definiciones, o sea que muchas veces utilizamos conceptos que no sabemos a ciencia cierta, no hemos profundizado cuáles son sus definiciones, y eso va distorsionando nuestro trabajo, va haciendo que no comprendamos esa gran responsabilidad instructiva y educativa que tenemos con nuestros estudiantes. A partir de la clase próxima, porque en esta clase ustedes no tuvieron de inicio estos materiales, pero a partir de la clase próxima ustedes van a tener los materiales. Por tanto, vamos a discutir en la clase cuestiones que ya ustedes leyeron. O sea, lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro, ustedes lo van a leer antes de ese encuentro, lo que nos permitirá intercambiar, discutir, que ustedes pregunten, que intercambiemos preguntas y respuestas. Ya en este momento ustedes no tuvieron este material, por eso preferí a manera de introducción hablar yo, pero sí le quiero dar la palabra a ustedes para que me digan, según la experiencia que ustedes han tenido sobre estas cosas, si han tenido conocimiento de las leyes de la didáctica, si han tenido conocimiento de los principios de la didáctica, de las categorías, etcétera. Y si consideran que esto es importante, a mí me parece que yo lo he comprobado a través de muchísimos años, porque hay una tendencia a hacer las cosas que hemos visto hacer a nuestros profesores. O sea, lo que ha habido como una repetición del modelo que hemos tenido de nuestros profesores. O sea, que mucha gente que se ha convertido en profesor recuerda a un profesor y trata de imitar lo que hizo, pero no hay ningún basamento científico. No hay nada. Ustedes van a ver cuando terminemos de estudiar los principios y cuando estudiemos los componentes del proceso de enseñanza, cómo se maneja, cómo se dirige ese proceso, van a ver algo que me parece de extraordinaria significación, y vamos a caer también en algunos elementos de la psicología que tenemos que en lo esencial dominar para poder hacer un trabajo consecuente con nuestros estudiantes. Si yo les digo, yo soy profesor porque había un profesor, yo no era buen estudiante de inicio, porque no me gustaba, ya les digo, la escuela la veía como un martirio, me regañaba todo el mundo, pero había un profesor de biología que era excelente y trabajaba estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Este concepto, qué importancia, qué se está haciendo en el mundo. Y a mí me empezó a interesar aquello. Y gracias a ese profesor, ya no existe, ya murió hace años, gracias a ese profesor, yo me hice profesor. Es decir, que yo recibí esa motivación, porque si no hubiera sido por ese profesor, yo no hubiera sido nada, porque no me gustaba, allí la cosa era, pero realmente esa motivación que sucedió en mí, bueno, le voy a decir con toda claridad, en el año, ustedes seguramente no estaban nacidos, ni remotamente, no, en el año 1965. Ese profesor me dio clase a mí en el año 1965. Y desde el 65 hasta el 2020, yo no he parado de estudiar, porque ese profesor desarrolló en mí todos los intereses y todas las motivaciones. Yo me acuerdo mucho de él, y hay algunos que no sé ni quiénes son ya, porque no dejaron ninguna huella en mí. Pero muchos profesores lo que hacen es imitar a algunos de esos profesores. Pero eso no es suficiente. Hay que tener el conocimiento científico de esta realidad. No sé, alguno de ustedes siquiera, Frank me está escuchando. Creo que Frank no está conmigo. No ha llegado todavía, ¿no? Está trabajando. Bueno, algunos con respecto a ustedes. Les estoy indicando que para el próximo encuentro vamos a hacer énfasis en los principios. Pero ya no va a ser igual. Vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a intercambiar, porque ya ustedes van a tener esa información previa. Y vamos a entrar en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para el último encuentro vamos a hablar de la planificación de la clase. Las clases se planifican. Vamos a justificar por qué y vamos a enseñar cómo. Y vamos a hablar también de algunos elementos de psicología
educacional. Le doy la palabra a ustedes. No sé si estamos en tiempo todavía. Sí, van a ser las 10 menos cuarto y tenemos hasta las 10. Experiencias en este sentido. ¿Han tenido? ¿No han tenido? Valoración del significado de estas cosas. No hemos empezado casi. Tenemos muchas cosas que decir aún, pero quiero escucharlo. Sin miedo. Miren, una de las Buenas, cosas que yo... Sí, adelante, adelante. Lo escucho, lo escucho. ¿cómo está? Marco Hacerte le habla. Un gusto. Adelante, mucho gusto, adelante. Le cuento que esta clase me ha hecho varios clics en mi cabeza, que cosas que desconocía, Sí, y yo lo daba por entendido. sí. Sin embargo, me aclaran bastante, ¿sí? Ajá, Como qué importante es estudiarlo, aprenderlo, aplicarlo, ya, y posteriormente traspasar la información a otra persona, ¿no? Y ya. eso, según la pedagogía y las diferencias con la educación, me despertó bastante y ya estoy ansioso para poder aplicarlo. Terminar de estudiarlo, aprenderlo y para luego Sí, aplicarlo. realmente uno estudia esto inicialmente, pero después tiene que interiorizarlo, tiene que, como decía Vygotsky, hay que internalizarlo. Y entonces cuando uno internaliza esto, cuando uno ya, esto forma parte de una cultura personal, estas cosas se hacen prácticamente de manera abierta. O sea, que por ejemplo, en el caso de los principios, lo vamos a ver, todavía no hemos visto los principios a profundidad, pero alguna gente piensa, bueno, es que yo quiero en esta clase cumplir este principio. Yo voy a anotar que en esta... No, 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 no. Eso forma parte de nuestra cultura didáctica, de nuestra cultura pedagógica. Llega a formar parte de nuestra comprensión. Y ya cuando forma parte de nuestra cultura, esto brota, se desarrolla con una intensidad y con una coherencia extraordinaria porque dominamos todas estas cosas. Y entonces, es lo que yo quiero plantear. Tenemos que internalizar esto, tenemos que formar una cultura en este sentido, darnos cuenta en primer lugar, la gran complejidad que tiene nuestra profesión, las cosas que tenemos que saber a profundidad, la cultura que tenemos que desarrollar para poder sacarle fruto a nuestra profesionalidad y que estos estudiantes cuando nos vean en la calle nos recuerden, nos saluden, nos abrazan, porque si no dejamos huella posiblemente se hagan lo que no nos vieron, porque realmente esto es lo importante de esta profesión, que nosotros tenemos que sacar adelante a las personas, tenemos que convertir a esas personas en personas de bien, en personas que estén capacitadas para enfrentar los rigores de la sociedad, que son muchísimos. Ese es el papel del docente. Por eso es tan importante conocer las leyes, estas leyes, cómo operan, los principios, los componentes, las categorías. Van a ver ustedes cuando nosotros enlacemos todo esto con lo que nos queda por desarrollar, la manera en que se van a desarrollar ustedes intelectualmente desde esta perspectiva, porque generalmente no se estudia esto prácticamente en ninguno de los países de América Latina. No se estudia. Otro que quisiera decir algo. Buenas noches. Adelante, buenas noches. La Quisiera... panameña. Sí, No he estado en Panamá, pero he trabajado con panameños. bueno, es Adelante. una panameña pasada por muchos países. Este es mi sexto país de inmigración. Ay, madre. Es Así usted una que, internacionalista. sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, Adelante. primero quisiera agradecer por la exposición tan clara que hemos recibido de parte suya. Gracias. Realmente para mí ha sido muy buena, sobre todo porque no tengo formación pedagógica. Ya. Realmente estoy en mi formación, soy licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Honduras. Trabajé durante muchos años en Barcelona, España, en asuntos de asesorías y tuve despachos, etcétera. Pero sobre todo la vida me ha llevado por un camino muy interesante que es empezar a desarrollar lo que se considera las blandas.
que realmente se está considerando que son las duras, que es aprender a gestionarse como individuo y aprender a encontrar el bienestar real que no viene pues de las cosas que tengo, sino de quién soy. Claro. Así que esta parte la estoy bebiendo con mucho gusto porque me está dando la manera técnica de llamar y poder enseñar. Porque he estado trabajando en ello de una manera intuitiva, digamos, pero necesitaba esto. Así que quisiera agradecer porque realmente su exposición ha sido muy, muy, muy clara, muy concisa. Para alguien que, como le repito, que no jamás ha pasado por una escuela de pedagogía, es sumamente comprensible y además muy aplicable. Y la otra cosa que quisiera decir es que estoy de acuerdo al 100% que la enseñanza está retrasada por lo menos 2 siglos. Lo que se está enseñando no tiene nada que ver con lo que de verdad hace falta. Exacto. Así que bueno, solamente muchísimas gracias y bueno, un saludo a mis compañeros, que espero que en algún momento nos veamos. Y buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Mire, déjeme decir algo con relación a lo que usted plantea. Es importante. Nosotros en América realmente no tenemos una cultura educacional de lo que es la educación, los sistemas educacionales. Esa cultura no la tenemos, ¿no? Por ejemplo, esa cultura existe, por ejemplo, en los países asiáticos. O sea, lo más grande que se le puede decir a un muchacho, a un joven, a un adolescente, a un niño en Asia es que es buen estudiante. Eso es lo más grande que se le puede decir. Lo más maravilloso que puede recibir una familia es que le digan que su hijo es un buen estudiante. Porque hay una cultura educacional, hay una cultura de la importancia que revierte la educación para el desarrollo de un país. Eso es algo sustancial. Por ejemplo, en países como Japón, como Corea del Sur, como por ejemplo Singapur, para hablar en primera instancia de los países asiáticos, a las 6:30 de la mañana los muchachos van saliendo de sus casas, van para sus instituciones académicas, terminan en la institución académica y después van a una escuela que puede ser que vayan a aprender idiomas, otros van a aprender computación, o sea, se meten en la informática, otros van a aprender esto, lo otro, un oficio, llegan a las 7:30 de la noche, saliendo a las 6:30 de la mañana y han utilizado el tiempo de una manera provechosa, instruyéndose, educando, aprendiendo oficio, aprendiendo idiomas. Fíjense que las personas que se gradúan en la universidad, en esos países, ya se gradúan conociendo muy bien un idioma extranjero y dominando en cierto sentido otro. Yo viví esa experiencia. Yo hice el doctorado en Rusia. Yo tuve que estar 1 año estudiando ruso. Cuando llegué a Rusia no entendía, porque en 1 año uno no aprende un idioma. Tuve que estar aproximadamente 1 año más. Ya empecé a entender, ya empecé a relacionarme en un ambiente idiomático y llegó un momento en que hablé bien el idioma. Pero el primer año pasé trabajo, el primer año y medio pasé bastante trabajo. Pero yo vi, allí llegaban unos yugoslavos cuando la época de Yugoslavia, que eran serbios. Y llegaban el primer día hablando en ruso con todo el mundo. Y a mí me llamó la atención aquello. Y me hice amigo de 2 muchachos y le pregunté, ¿cómo es posible que ustedes llegaron hace 1 semana y ya hablan tan bien? Si aquí todo el que llega extranjero tiene que pasar año, año y medio, 2 años para entender. Dice, porque nosotros estudiamos el ruso en nuestro sistema educacional. Digo yo, pero nosotros estudiamos el inglés en nuestro sistema educacional y nadie habla inglés. Y me dijo, porque los métodos no sirven. Porque si los métodos pedagógicos son correctos, usted desde la educación inicial entra en 2 idiomas, uno primer idioma y uno segundo, y cuando usted termina la universidad, usted arrastra esos 2 idiomas. Y cuando usted termina, usted habla perfectamente el primer idioma y entiende mucho y se comunica en el segundo. Porque el sistema educacional está preparado para eso y porque los métodos son productivos. ¿Qué nos están diciendo? Que nuestros sistemas educacionales no están funcionando bien porque nos graduamos en la universidad y no hablamos nada más que el español. ¿Se dan cuenta? Y eso sucede con el resto
de las cuestiones que estamos analizando aquí, la universidad es el colofón. Tenemos que llegar muy preparados a la universidad para especializar. Lo otro es que la ciencia avanza tan rápido que nosotros tenemos que aprender a aprender. Tenemos que aprender a gestionarnos los conocimientos y nos preparan muy mal para eso. Eso lo podemos lograr quizás por nuestros intereses personales, pero la universidad de hoy en día en América Latina no nos prepara para capacitarnos profundamente en aprender lo que, porque en 5 años, 4 años en una universidad, usted no puede aprender todos los recursos que ha acumulado la ciencia durante 100 o 200 años. Es decir, usted lo que tiene que aprender es cómo aprender. Usted, porque la ciencia avanza y aproximadamente cada 8 años se conoce el doble de lo que se sabía. Es decir, que en 2018 se conocía el doble de lo que se conocía en el 2010. Y si usted se graduó en el 2010 y llegó al 2018 y no leyó nada, usted es como si no hubiera pasado por la universidad. Porque usted tiene que entonces aprender a aprender por sí mismo, a gestionar su conocimiento. Y eso son habilidades, eso son destrezas, eso son intenciones que la universidad tiene que producir. De esas cosas vamos a hablar acá. Para mí ha sido también muy interesante conversar con ustedes. Siempre se aprende mucho. Si alguien quiere decir algo más, todavía tenemos unos minutos. Pero buenas noches, adelante, adelante. Buenas noches, es un gusto el participar en el diplomado. Me ha Gracias. llamado bastante la atención y lo he relacionado mucho la ideología con un sistema. Escuela, familia y comunidad. Porque así debe funcionar, como un sistema, como usted mismo ha ejemplificado con el reloj. A veces los padres de familia fallan y la culpa lo echan a los maestros. Y los maestros a veces nos equivocamos y echamos la culpa a los padres. Y esto es nunca terminar prácticamente, sino debemos asumir cada uno las responsabilidades. Y esto de lo histórico social es lo más esencial. Creo que nosotros debemos saber dónde estamos. Cuando hacemos provincia, cuando estamos en la ciudad, cada realidad es muy diferente, cada estudiante, la cuarta ley que nos dice unidad de una diversidad. No todos los estudiantes aprenden con toda nuestra misma metodología. No todos los estudiantes nos toman la atención. Hay que buscar, hay que hacer el estudio de caso, hay que saber con qué estudiante estamos realmente, qué problemas tiene. Hay que conocer, hay que darse ese tiempito para maestros. Creo que ser maestro es una responsabilidad grande. Y ahí menciono también de que soy maestra de biología. Usted había sido de biología. Me encanta porque creo que voy a aprender muchas cosas de este diplomado. Y yo siempre inicio mis clases diciéndoles que la biología es conocerse a uno mismo. Si no quieres conocerte, realmente vamos a ir perdiendo un poco de tiempo. ¿Y qué es lo que más les gusta a los estudiantes? ¿Qué es lo que más le llama a los estudiantes? ¿Qué es lo que ahí, como usted dice, la motivación? Y vamos a ir, yo creo que también de esa manera estoy trabajando con mis estudiantes y hay que seguir, ¿no? Ahora más que todo en la realidad que estamos, en la actualidad que estamos viviendo. Es muy difícil y hay que conocer cómo vamos a llegar a nuestros estudiantes en la realidad que estamos viviendo actualmente. Eso sería. Muchísimas gracias. Sí, nosotros ahora tenemos que estar desarrollando una educación virtual, pero realmente ya el mundo se está moviendo hace tiempo hacia una educación virtual. O sea, la tendencia es a algunos sistemas que están operando en el mundo, sobre todo en algunas universidades en Estados Unidos han dado muchos resultados, como el blended learning, que es que el estudiante tiene una educación, un proceso que es compartido. A veces está relacionándose con el docente y a veces lo está logrando por sí mismo. O sea, se está tratando de elevar el nivel de independencia cognitiva de los estudiantes, por lo que estábamos hablando, y la tendencia es a una universidad que va siendo diferente, donde se van a utilizar mucho los recursos informáticos. Este tipo de trabajo que estamos haciendo aquí se va a compartir con el trabajo sistemático en el aula, pero ya cuando el estudiante vaya al aula,
tiene adelantado parte del contenido y que el aula se convierta más en discusión, en análisis, en profundización, porque hay que desarrollar el pensamiento de los estudiantes, hay que desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Los estudiantes tienen que tener capacidad de análisis y capacidad de autocrítica y de crítica. Y eso se va a lograr mucho cuando se establezca lo que le llaman el aprendizaje invertido. Y es que hay cosas que hacemos a través de la vía informática, a través de un trabajo virtual, y otras cosas lo hacemos en el aula, pero no me dejas escuchar nada. Lo hacemos desde un punto de vista de mucho mayor intercambio. Es decir, que la educación moderna requiere de discusión, requiere de debate, requiere de intercambio, requiere de críticas y autocríticas. Y eso es lo que se está logrando introduciendo esta parte que tiene que ver con estas tecnologías digitales que se van incorporando. Además, el hecho de trabajar con estas tecnologías nos va adiestrando cada vez más en el uso de esta tecnología, y el mundo contemporáneo es un mundo tecnológico, es un mundo informático. Por tanto, no puede estar divorciada la institución académica de estos recursos. Todo lo contrario, tiene que preparar a los estudiantes para que dominen todas estas técnicas, todos estos recursos informáticos.